aún todavía resuena, el asunto de la resonancia, los acordes de la Quinta Sinfonía dirigida por Vicente Chuliá en México, en Guanajuato, una interpretación suya que mi esposa Carmen y yo tuvimos la suerte de escuchar. Y entre esos acordes, que yo todavía los tengo grabados, y los acordes de su extraordinaria conferencia, esa combinación, esa mezcla, quería empezar por eso. No tuve oportunidad de hablar cuando él terminó, pero quiero pues empezar por ahí, ¿verdad? Que yo ahora mismo me dispongo a utilizar esta artillería contra el ego diminuto. Así voy a titular yo la exposición, porque es uno de los temas centrales de la obra de don Gustavo, el ego trascendental. Y tenía que decir esto, claro, porque no lo pude decir antes, ¿verdad? O sea que mi enhorabuena a esa aplicación tan impresionante de Vicente Chuliá, que terminó recurriendo o refiriéndose al ego trascendental. Y lo que yo me propongo en esta sesión, si es que puedo, pues es precisamente hablar fundamentalmente del ego trascendental, porque mi exposición es la ontología a partir del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, el sistema ontológico, ¿verdad? Y la obra fundamental, lo que voy a llamar yo ontología representada, pues está en el ego trascendental. Pero su ontología comienza en el año 1972 con los ensayos materialistas. Luego veremos a lo largo de la exposición que además de una ontología representada fundamentalmente en estas dos maravillas, pues también hay una ontología ejercitada. Ya tendremos oportunidad de hacer esta distinción, que él aparece constantemente recurriendo a esta ontología ejercitada en su Animal Divino, en su primer ensayo sobre las categorías de la economía política, en la teoría del cierre categorial, sin la cual ontología no puede entenderse, etcétera, etcétera, ¿no? Nos iremos refiriendo a ello, claro está. Entonces yo ya adelanto. Si ya dije antes que la exposición que voy a mantener aquí es aprovechar las referencias que voy a dar sobre el ego trascendental para enfrentarlo a la contrafigura del ego trascendental, que es el ego diminuto, al cual nos vamos a referir dentro de muy poco, adelanto también otra sugerencia mía, claro, una apreciación mía de la obra de don Gustavo, de la ontología de don Gustavo. Y es que este libro que tengo en la mano, El ego trascendental, no es un ensayo más. No es un ensayo más. Esta es una obra definitiva. Esta es una obra cuando don Gustavo en el 2016, llevaba mucho tiempo trabajándolo, hasta el punto de que en el 2009, hace ya un esbozo. Aquí esto sí se puede considerar como un ensayo de lo que después será esto, esta pieza. ¿Y qué es lo que voy a defender yo aquí? Pues que don Gustavo se da cuenta de que su sistema no es que haya concluido, ha cerrado filosóficamente, un cierre filosófico, con ideas, ¿verdad? Pero que esa catedral que él ha construido a lo largo de toda su vida, antes del año 72 tiene también otras publicaciones, claro. Yo voy a tomar como puntos de referencia estas dos fechas, 1972, 2016. Él se da cuenta que su gran obra, su catedral,
pues hay que rematarla con una cúpula. Esta es la cúpula, no es un ensayo más. Esta es la primera tesis que quería yo mantener aquí contra aquellos, porque le oigo con mucha frecuencia, es que es el tercer ensayo. No, mi punto de vista es que no es el tercer ensayo. Es más, hay un apartado en el guión que les he ofrecido a ustedes donde, de alguna manera, pues obedezco a don Gustavo, porque este libro nos lo dedicó a mi mujer y a mí, donde él me dice que trate de buscar las relaciones insospechadas del libro. Y esa es la parte que más tiempo me ha llevado a mí en la preparación de esta exposición y que vamos a ver si podemos llegar a ella, porque son realmente relaciones insospechadas que incluso supone una, si no rectificación, una reinterpretación de los ensayos materialistas. Por eso no es un ensayo más. Y esto es lo que voy a tratar de, esto hay que demostrarlo, claro, y con los textos suyos, y esto es lo que voy a intentar hacer. Pero claro, lo que se me ha pedido va más allá, que hablar exclusivamente del ego trascendental. Lo que se me ha pedido es que hable de la ontología de Gustavo Bueno, es decir, de la ontología a partir del sistema de Gustavo Bueno. Y eso supone que tenemos que hacer un breve recordatorio de los ensayos materialistas. Aquí sí que ensaya realmente él el asunto de una de las ideas genéricas, ¿no? Una de las ideas cardinales, que es el ego trascendental. Claro, y él mismo nos lo dice, nos remite a las páginas donde aquí habla del ego trascendental. Pero si ustedes hacen la comparación y el contraste, verán que claro que hay pues unas diferencias enormes, y eso quiere decir pues que él tiene absoluta conciencia de que ha conseguido un cierre filosófico con su sistema y que lo tiene, por así decirlo, a medio cerrar. Y ahí está la cúpula. Es una catedral donde le falta, y bueno, pues esta es la tesis fundamental. Entonces, dicho esto, que me parecía absolutamente imprescindible, bueno, claro, y esto es absolutamente fundamental, que entre estas dos obras, pues está el resto de las obras, tiene obras anteriores, por supuesto, las que escribe en el año, bueno, el papel de la filosofía, y enología y utopía, ¿verdad? Y luego todo lo que publica en la década de los 50, etcétera, como por ejemplo la esencia del teatro, etcétera, ¿no? Poetizar, etcétera, son todo piezas importantes que están, pues eso, pues en el núcleo de su sistema. Pero lo que quiero decir es que con esta pieza, si abrimos estas dos piezas, pues ahí hay que incluir todo lo demás, porque es, por así decirlo, la base de su sistema, es, digamos, la columna ontológica, desde la cual, sin esa columna ontológica, pues no se entiende, no se puede entender ni su antropología filosófica, que se ha tratado aquí, ni su gnoseología, ni su estética, ni su filosofía de la religión, ni su filosofía política. Es decir, que toda la obra está, de alguna manera, comprendida entre estas dos grandes obras, ¿verdad? Es decir, que la ontología de don Gustavo, por tanto, es, por así decirlo, tal y como la voy a presentar yo aquí, como la columna vertebral de su gran obra, de su gran sistema, y que algunos de nosotros pues tratamos naturalmente de no perder contacto con esa obra, estudiarla a fondo y hacer pues alguna aportación, pero también cuidado con estas aportaciones, ¿verdad?
porque algunas de ellas, pues, hay gente que se cree que son equiparables, ¿verdad? Y entonces, pues, con eso hay que tener mucho cuidado, porque eso el tiempo lo dirá. Él no vive para hacer ese diagnóstico, ¿verdad?, para decir exactamente, pero yo con muchísima prudencia y con muchísimo respeto diría que eso hay que esperar, así como su obra ya está escrita y la podemos estudiar, está objetivamente, lo que nosotros podamos aportar, pues eso está por ver, Muy bien, dicho esto, para que no haya malos entendidos, ¿verdad?, y pues nos vamos a poner a seguir el guión que les he preparado hasta donde podamos llegar, Tampoco voy a intentar, pues, ir lo más rápidamente posible, pero como ven ustedes es un guión denso, porque por las necesidades de la propia obra de don Gustavo. Aquí sí que hay un determinante interno. No es porque, probablemente, yo no tenga la suficiente habilidad para ir, pues eso, con el ritmo suficiente para terminar esto. Es que la obra de don Gustavo es muy densa y entonces, pues, no se puede recortar, no se puede decir cuatro cosas, no, es una cosa, es un sistema muy complejo y que requiere, pues eso, de un tiempo, pues lo que nos dé tiempo. Y entonces ven ustedes que en el guión empezamos, que tiene varias partes. Pues la primera de ellas son unas cuestiones preambulares que tiene que ver, que es una parte destructiva, que tiene que ver con una etapa que yo conocí muy bien, que es aquella en la cual, pues, él se plantea la cuestión de lo que sería la diferencia entre ontología y metafísica, ¿verdad? Y entonces, como saben ustedes, pues él tiene una obra importante escrita en uno de sus rasguños en un catoblepas del 2007, donde habla de conónimos. Entonces, la primera cuestión que planteamos aquí, en estas cuestiones preambulares, las relaciones entre ontología y metafísica, porque la obra de don Gustavo va dirigida contra la metafísica, ¿verdad?, desde una ontología que requiere de una gnoseología y de muchas otras cosas, pero esta es la primera cuestión. Entonces, pues, que en algunos tratados, pues, se considera esto como si fueran sinónimos, ¿verdad? Y sin embargo nosotros, pues, vamos a considerar que pues no son sinónimos, tienen más que ver con los antónimos, pero sin embargo, por las cuestiones que él va ofreciendo a lo largo de su producción, como voy a intentar defender, pues podemos hablar de conónimos, pero conónimos de oposición. Esto les remito a este trabajo de don Gustavo, que es otra pieza de filosofía, entre la filosofía y la filología, donde él, pues, hace las definiciones de estos términos y la clasificación pertinente, ¿no? Por tanto, entre estas dos palabras, pues, podríamos establecer una relación de conónimos de oposición o conónimos solapados. Podría decirse que hay autores que solapan un término y otro. Bueno, entonces empiezo precisamente por un texto sacado de la parte ontológica del primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Esto es ontología ejercitada, que voy a llamar yo, ¿verdad? Sacaré un ejemplo de cada una de las veces que don Gustavo requiere de la ontología para, de alguna manera, plantear o situar cuestiones de filosofía de la religión, filosofía política,
filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice don Gustavo, en esta introducción de la parte segunda del primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas. Ontología fue un término acuñado y puesto en circulación en el siglo XVIII, y habla de varios autores, Leclerc, Wolff, para designar a un conjunto más o menos difuso de cuestiones que, según opinión de algunos, giran en torno al ser o al ente, a sus modos constitutivos como atributos trascendentales, todos y partes, etcétera, etcétera. Ontología se opone así, ante todo, por su lado, a fenomenología y por otro, a ciencia categorial. O sea que hay ya una primera entrada a esta distinción, ¿verdad? Solo a través de la consideración de estas oposiciones podemos precisar el alcance de la expresión ontología política, en tanto que ella se opone a ciencia categorial política y a fenomenología política. Bueno, entonces él en cierta medida nos hace esta afirmación rotunda en un texto donde habla precisamente de las categorías de las ciencias políticas, de una ciencia humana, pero que en cierta medida tiene una parte noseológica importante en ese libro, pero la parte noseológica no se puede entender en absoluto sin esta parte ontológica, claro. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, claro, eso es lo que nos dice. Bueno, pues podríamos decir que esta noción tan complicada, que de alguna manera ya está planteada en los ensayos materialistas y que ha ido ejercitando a lo largo de toda su producción, pues llega a el ego trascendental, y aquí nos ofrece ya precisamente pues esa trituración de cualquier sistema metafísico, porque a la hora de hablarnos del ego trascendental pues nos va a ofrecer modelos metafísicos abundantes que hay que naturalmente superar, pero no eliminar, no echar a la papelera, sino que de todos ellos, precisamente por metábasis y catábasis, llega a la idea de ego trascendental. Lo adelantamos ya, precisamente como lo decía Vicente esta mañana, ¿verdad? Como, pues eso, como una totalización de los tres géneros de materialidad y un enlace entre ese mundo que es el conjunto unión de los tres géneros de materialidad con la materia, que también es precisamente el conjunto unión de los tres géneros de materialidad, pero en clave representativa. Y lo otro es en clave pues ejercitiva, es decir, que son asuntos que aparecen ahí tratados. Bien, pues ese proceso pues es muy interesante, interesantísimo, y yo soy testigo, por haber sido alumno de él, ¿verdad?, y haber asistido a sus clases, de que esto lo comienza, naturalmente, pues ya, su lucha contra la metafísica, pues en la década de los 60. Y en el año 70, como saben ustedes, escribe El papel de la filosofía en el conjunto del saber, y es ahí precisamente donde él ya empieza, rivalizando con el positivismo lógico. Este libro acababa de salir en aquel momento, y en su cartera, muy parecida a esa. Yo les tengo que decir que hasta en eso le he ido copiando, ¿verdad? O yo qué sé, emulando, ¿verdad? Llevaba esa cartera, y uno de los libros que llevaba a clase era el neopositivismo lógico, y el positivismo lógico, donde habla de todos los neopositivistas. Y él nos decía, por supuesto, que los neopositivistas lógicos pues eran compañeros de viaje, en tanto también arremetían contra la metafísica, pero su manera de arremeter contra la metafísica era completamente diferente. Vamos a verlo. Ya eran clases fundamentales que nos exponían aquel
Y entonces, en el papel de la filosofía, en el conjunto del saber, hay un apartado que pone nota terminológica sobre el sentido de la palabra metafísica, y contra la cual, naturalmente, don Gustavo arremete, sin duda alguna. Y entonces, pues dice, la palabra metafísica no es unívoca y tiene varias acepciones, ¿no? Y entonces, la primera acepción la encontramos en Aristóteles, cuando habla de que la metafísica es el conocimiento del ser que está más allá de la física. Precisamente por esta apreciación o esta primera acepción, don Gustavo ve el peligro de seguir utilizando en la ontología que él va a practicar la idea de ser. Por eso lo descarta y como una alternativa a la idea de ser, la idea de materia. Esto no lo ha entendido David Alba González y entonces ha vuelto otra vez a sacarnos aquí el ser de Aristóteles. Hombre, ya se lo hemos dicho, bueno, y a él, que haga lo que le parezca, sin duda, ¿verdad? Bueno, esa es una primera acepción que tiene que ver, pues eso, con Aristóteles. Una segunda acepción la toma don Gustavo de Marx, otro compañero de viaje, compañero de viaje que tuvo que en un momento pues abandonar, sencillamente porque no había y hace la vuelta al revés de Marx, ¿no? Pero durante un tiempo pues fue compañero de... Y en este punto pues toma muy en cuenta la crítica que hace Marx a la metafísica, precisamente entendido por metafísica, y esta es la segunda acepción, un pensamiento metafísico equivale a pensamiento sustancializador, inmovilizador, es decir, la inmovilidad desde un punto de vista de la teoría política, pues de las clases explotadoras, ¿no?, que se mantienen ahí. Esa sería la segunda acepción que toma él de Marx. Y la tercera acepción metafísica es el esfuerzo por comprender el universo no solo en sus partes, sino de algún modo como un todo. Es decir, todas aquellas filosofías que hablan de eso, de el universo como un todo, y pues también sería una tercera acepción de metafísica, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que propone don Gustavo? En el papel de la filosofía por aquellas fechas, pues lo que él habla es precisamente de una doctrina que es muy... que la filosofía como trabajo lingüístico, que aproxima esta doctrina a lo que estaban haciendo los neopositivistas. También trabajaban sobre el lenguaje. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Pues eso, aquí una de las cosas que vamos a limar, tenía pensado leerles pues varios textos, uno de Maurice Lick y otro de Carnap, porque eran los que él nos llevaba allí y nos decía, esto no es lo que voy a hacer yo, esto no es lo que yo pretendo en absoluto, olvídense absolutamente de esto, pero nos obligaba a leer este libro era de lectura obligada, y bueno, pues cuando Carnap, cuando Carnap dice, ¿verdad?, que la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, y entonces pues nos ofrece aquí estos criterios, bueno, es que si no lo tenemos que decir, y entonces lo tenemos que dejar, y entonces pues eso, don Gustavo es, ¿por qué? Pues porque no se trata solo de analizar las proposiciones metafísicas en la medida esta que dice Carnap, de que tienen que ser analíticas, que no tienen que tener contradicciones. Pues resulta que a veces las contradicciones son muy significativas y no se pueden eliminar, porque son, y luego sobre todo, claro, que las proposiciones filosóficas, como dice Carnap, no son verificables. ¿Cómo van a ser verificables? Eso es confundir pues la ciencia con la filosofía.
Y entonces, pues ahí don Gustavo dice, lean ustedes a Carnap, lean ustedes a Maurice Schlick, lean ustedes a Bertrand Russell, pero lo que aquí vamos a hacer, lo que aquí vamos a intentar es otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Pues eso, la filosofía como trabajo lingüístico. ¿Y cuáles son los elementos mínimos de ese trabajo lingüístico? Las ideas. Aquí ya hemos cambiado completamente de eso, ¿no? Son las ideas. Bueno, y entonces, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Dice, sin embargo, un tema siempre abierto a la consideración de los filósofos, aunque aquí necesitan la colaboración de los filólogos para medir las transformaciones de los materiales mismos del taller filosófico. Es la determinación de las ideas que el propio Platón nos ofreció. O sea que, en tanto que aparecen transformadas en la historia académica posterior. Es decir, que el género radical de esta cuestión la encuentra don Gustavo en Platón, sin duda alguna. Esta manera de entender la filosofía como un trabajo lingüístico, pero no a la manera de los neopositivistas, porque no se trata de eso, sino trabajando con ideas. ¿Y qué ideas son estas? Pues claro, evidentemente las 5 ideas supremas del sofista siguen acaso estando vivas, ¿cómo no van a estar, verdad? ¿Y cuáles son estas? Pues la idea de movimiento, la idea de reposo, la idea de ser, que él ya desecha y la cambia por la idea de materia, la idea de lo mismo y lo otro, o sea, heterón. Bueno, y entonces luego se pregunta, pero la cuestión es, ¿cuáles son las ideas actuales? Las ideas del taller filosófico solo pueden responderse a partir de una encuesta. Aquí solo ofrezco una lista. ¿Y qué lista ofreció en el año 70? Bueno, 69 o 68 ya tenía el libro escrito, pero no apareció hasta el 70. Aquí solo ofrezco una lista. ¿Y qué ideas son? La idea de tiempo, la idea de libertad, la idea de historia, la idea de enajenación, la idea de estructura, la idea de evolución, la idea de individuo, la idea de identidad, la idea de lenguaje, la idea de posibilidad, la idea de probabilidad, la idea de ciencia, la idea de materia, la idea de inercia, la idea de universo, la idea de sustancia, la idea de justicia, la idea de causa. Y luego, en otros apartados, pues incluye la idea de verdad. Bueno, o sea que esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero yo quiero ofrecer aquí ahora, para terminar este primer apartado de las cuestiones preambulares, un texto muy significativo bueno, pues que es del año también, de este mismo año, 1970, que es uno de los comentarios que hace don Gustavo al libro de Trías, Metodologías del Pensamiento Mágico. ¿Por qué? Pues porque Trías, en este libro de Metodología del Pensamiento Mágico, pues había intentado hacer una definición de lo que era metafísica, enfrentándola pues a ideas tales como, a construcciones tales como magia, ciencia, teología y filosofía. Y entonces Eugenio Trías pues le pide a don Gustavo que le prologue el libro. Y entonces pues don Gustavo aquí dice lo siguiente, que también esto hay que tenerlo muy en cuenta, tenerlo muy en cuenta. Dice, la serie de Trías, magia, ciencia, metafísica, teología, filosofía, cubre un campo determinado de discurso interpretado semánticamente por sus intenciones a determinadas referencias y los recorta según un modo peculiar. Mis diferencias aquí no consisten en discutir el recorte del campo según esas 5 figuras. Me parece que ese recorte es profundo y fértil. Mis diferencias residen en las denominaciones que Trías ha utilizado
para designar las áreas indicadas por los respectivos nombres y en las consecuencias sobrevenidas por tales denominaciones. Es decir, que eso no lo puede compartir, no lo puede compartir. Y añade que esto es a donde vamos, ¿verdad? Precisamente para completar la contraposición metafísica-ontología. Dice, afirmo que una gran porción, atención, de discursos metafísicos pueden ser recuperados como discursos filosóficos, en tanto que las ideas metafísicas contienen ideas-funciones que se tejen a un nivel tal que envuelve incluso a los que piensan estar al margen de las mismas. O sea que entonces aquí don Gustavo nos viene a decir, el materialismo que vamos a practicar en el campo de la ontología supone, por supuesto, una lucha a brazo partido contra la metafísica, pero no podemos tirar toda la metafísica a la papelera, sino que la paz construye, claro. Hay que, a partir de esas ideas, como tienen componentes funcionales, pues hay que saber recuperarlas. Y genialmente es lo que ha venido haciendo, claro, sin duda alguna. Pues algunos se echan las manos a la cabeza, ¿no? Si tiene que haber un corte radical, un corte total, no, esto no es en absoluto. Y nos pone un ejemplo clarividente, Leibniz. La monadología de Leibniz, metafísicamente interpretada, es un delirio racionalizado, de tipo paranoide incluso. Tiene ironía, don Gustavo era muy irónico y estas cosas pues las decía sin ningún miedo, vamos, sin duda alguna, paranoide, que solo se soporta la manera como soportaríamos la peluca del propio Leibniz, por juego. Pero, atención, reinterpretando las ideas metafísicas como ideas-funciones, comprendemos que el sistema de las mónadas es algo así como una suerte de algoritmo, que de hecho preside cursos de pensamientos de personas que de ningún modo estarían dispuestas a aceptar el sentido de referencia metafísico del sistema. Pongo por caso el curso de los pensamientos económicos de Adam Smith. O sea que más claro la, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, entonces ya pasamos a otro apartado. Iba a hacer algún comentario más sobre la crítica que hace don Gustavo al neopositivismo lógico, porque sus clases eran un continuo combate contra la metafísica, pero también contra el neopositivismo, que a su vez atacaba la metafísica de una manera que él no compartía. Y entonces nos pasamos ya directamente pues al punto, bueno, ya hemos hablado ya de Trías, esto ya lo vamos a dar por zanjado, había alguna cosita más, pero pasamos ya al segundo apartado, al segundo apartado, que es la ontología representada de Gustavo Bueno. Y aquí es donde yo distingo entre ontología representada, porque es cuestión de estudiar estos dos libros y ver de qué manera entiende él eso, ¿verdad? Y luego pues ver cómo ejercita esa ontología que se va construyendo a la vez, que tiene pues que no está terminada, sino que la cúpula la pone en 2016, porque don Gustavo es un filósofo que falleció. Ya ven ustedes que he dicho falleció, porque la persona fallece, no muere. Murió el individuo, pero la persona de Gustavo no falleció. Y entonces él, pues, se dio cuenta de que eso había que cerrarlo, tenía que haber un cierre filosófico, y a mi juicio, pues ese es el ego trascendental. Bueno,
Pero, claro, como me han encomendado, ¿verdad?, que hable de la ontología, pues en esta segunda parte, la ontología que llamo representada frente a ese ejercicio que hace él en el animal divino, en primer ensayo sobre las categorías económicas, en la teoría del cierre categorial, donde en el enfoque noseológico nos dice que el enfoque noseológico se diferencia de todos los demás en que tiene componentes ontológicos. Sin ideas ontológicas no cabe hacer una filosofía de la ciencia. Esto es así de... Bueno, lo mismo con la estética, como nos ha comentado Vicente hace poco, ¿verdad? Y bueno, muchos otros ejemplos que luego irán saliendo. Eso sería una ontología ejercitada, que él recurre a ella necesariamente si quiere realmente decir cosas sustantivas sobre antropología, religión, ciencia, arte, política, etcétera, ¿no? Deporte, también traigo un ejemplo claro cómo arremete él contra la metafísica del deporte en aras de una ontología del deporte, o la idea de cultura, en fin, la metafísica de la cultura y por tanto la ontología de la cultura, etcétera. Y entonces, pues, algo tenemos que decir de los ensayos materialistas. Yo, naturalmente, aquí no me queda más remedio que remitirles a ustedes de que esa tarea está, de alguna manera, ya cubierta, porque en el año 22 se celebra en Santo Domingo de la Calzada, en el otro local, pues un curso sobre los ensayos materialistas 50 años después. Y efectivamente a mí me asignaron pues que hiciera una reexposición de los ensayos materialistas. Y así hice, claro. Esto fue lo que yo buenamente intenté, y por tanto esto ya está colgado, y entonces yo les remito a ello, y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Bueno, pues nada, un pequeño recordatorio, pero... y yo recuerdo que se me acusó de que había hecho un trabajo filológico. Hombre, si se me pide que haga una reexposición, algo de filología tiene que haber, en el sentido de ir capítulo por capítulo, vamos, y decir qué es lo que contiene cada uno de los capítulos, con el fin precisamente de demostrar que el libro se había leído, y que se había estudiado más que leer. Y entonces aquí también hay una tesis que mantuvo Vicente, ¿verdad?, que como hay componentes críticos, a la vez que vas reexponiendo la obra, pues vas haciendo críticas. La crítica está incorporada, porque el sistema tiene ese componente intrínseco, que entonces se va desplegando. Aunque tú no quieras, estás haciendo crítica a la vez. Estás reexponiendo y criticando al mismo tiempo. Bueno, entonces, entonces pues a mí en esta lección que pretendo ofrecer, o que estoy ofreciendo ya, pues ver cómo desde el ego trascendental se ve los seres materialistas de otra manera. Y por eso yo he empezado diciendo, esto no es ya un ensayo, aquí ya no está ensayando, el ensayo está aquí, sobre el ego trascendental. Bueno, pues venga, muy rápidamente un recordatorio. Yo creo que el recordatorio tiene que hacerse necesariamente. Pues, ¿qué voy a recordar yo de la ontología representada en los ensayos materialistas? Pues, fundamentalmente, hacer un repaso, ¿no?, muy abuela pluma, ¿verdad?, de lo que podríamos llamar los clasificadores ontológicos. ¿Por qué hablo de clasificadores? Esta es otra de las
aportaciones de don Gustavo cuando hace el análisis de las palabras con sufijo ismo, que son clasificadores que nos permiten clasificar, ¿verdad?, formas de ser y formas de hacer. Así que formas de ser material y formas de hacer. Y entonces, pues, ¿qué clasificadores nos interesan aquí? Pues vamos a ofrecer algunos, ¿no? El más llamativo de todos, para que ustedes ya funcionen con él, ¿verdad? La idea de monismo. Esto lo encontramos, pues, monismo de la sustancia en los presocráticos, encontramos monismo en la ontoteología providencialista, pero también encontramos monismo en el armonismo de Leibniz, pero que sin embargo hemos visto que don Gustavo no coge la monadología y la echa a la papelera, sino que él ve en Leibniz cosas muy importantes que tiene que recuperar, y ya lo creo que lo hace, claro. Bueno, pues, pero también hay monismo en Hegel, el inmanentismo de... Y entonces, ¿qué ofrece don Gustavo contra el monismo? Un materialismo en ontología general que viene a ser algo así como una crítica fundamental a la unicidad del ser, del orden, de la armonía. O dicho de otra manera, una crítica a la hipóstasis de la unidad, del orden, de la armonía. Ya tenemos un primer clasificador. Materialismo es la crítica al monismo. Bueno, esto en ontología general. Pero luego aparecen otros clasificadores de una enorme importancia, como la idea de formalismo. ¿Y qué entiende don Gustavo por formalismo? Luego, cuando yo haga un reajuste de esto, desde la idea de ego diminuto, veremos que hay egos diminutos que son monistas, que son formalistas. Bueno, si es que podemos reconstruir eso. Hay otro clasificador que es el formalismo. ¿Y qué es el formalismo? Pues el creer que hay un solo tipo de materia, ¿verdad? Es decir, que o bien toda la realidad material pues se reduce al primer género que él llama, ¿no? Claro, naturalmente, el primer género que serían las cosas, o una reducción al segundo género, que son las conciencias, o una reducción al tercer género, ¿verdad?, pues que sería el esencialismo, ¿no? Y por tanto él abre aquí pues otros tres clasificadores: naturalismo, que sería un formalismo primogenérico; espiritualismo, que sería un formalismo segundo genérico; y esencialismo, que sería un formalismo tercio genérico, ¿no? Y entonces el formalismo tiene el gran problema, precisamente, y se acerca muchísimo estos formalismos al ego diminuto, porque es la destrucción del mundo. Es decir, si al mundo no lo ves tú en clave tridimensional, primer género, segundo y tercero, destruyes el mundo. ¿Y esto por qué? Porque el materialismo precisamente defiende que la forma del mundo son los tres géneros. Sin tres géneros no hay mundo, no puedes en absoluto conformar el mundo, ¿verdad? Y entonces los formalistas, que hay muchos, luego veremos, si nos da tiempo, ¿verdad? Pues, bueno, incluso pues llega a construir pues otros 9 formalismos más, además de estos 3, ¿verdad? Que yo el año que expuse esto, propuse esos 9 formalismos como plan de trabajo, a ver si lo encontrábamos en la historia de la filosofía, que son 9 más, Luego hace un juego muy interesante con ello. Bueno, sí que ya tenemos otro clasificador. Viene el siguiente clasificador, mundanismo.
y de mundanistas está lleno nuestra escuela. Son aquellos que creen que no hay nada más que un tipo de materia, la materia cósmica. Y en un sistema como el nuestro, la materia cósmica es el mundo. La forma del mundo son los tres géneros de materialidad. No podemos prescindir de ellos, pero tampoco podemos prescindir de la materia ontológico general. Y sin esa pieza, el materialismo de don Gustavo no tiene razón de ser. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que los mundanistas, pues nada, se quedan exclusivamente con el mundo y se quedan exclusivamente con los tres géneros de materialidad. Bueno, entonces, el materialismo, aquí tanto el formalismo como el mundanismo son clasificadores que incluimos en el contexto de la ontología especial, porque tiene que ver con el mundo, ¿verdad? Y entonces contra el mundanismo, pues esto, negar que solo con la referencia a la materia cósmica tengamos bastante, y por tanto pues tiene que haber materia ontológica general, Y este sería pues el gran conflicto que estamos viviendo en el seno de nuestra escuela, porque algunos de los que practican el materialismo filosófico pues siguen diciendo que la materia es una clase vacía de contenidos noseológicos, hombre, esto aparece aquí, pero no de contenidos ontológicos. Y mientras no se lea eso atentamente, bueno, ¿cuál es la razón? Ya lo adelanto, porque como sé que a lo mejor no voy a llegar a ello, ¿cuál es la razón por la cual se dice esto desde nuestra escuela? Empezando por Urbina. Don Gustavo lo llama el tabú del ego. ¿Qué es el tabú del ego? No querer hablar del ego porque el ego es cosa de filósofos que hablan de la conciencia, de la mente. ¿Y quién lo pone en circulación? El materialismo corporeísta antiguo. ¿Y quién lo rescata y lo desarrolla? El positivismo. Es decir, Comte. Y luego el neopositivismo. ¿Claro? ¿Por qué? Pues porque la conciencia es una idea metafísica y todas las proposiciones que contiene la palabra conciencia pues no son analíticas y no son verificables. Entonces aquí, algunos de nuestros compañeros pues siguen en esa línea, materialismo corporeísta y positivismo, y bueno, pues este es el asunto, ¿verdad? Y entonces estamos en el asunto, pues eso, más... Bueno, y luego finalmente, y entonces ya avanzamos, porque si no esto... Pero bueno, ya hemos hablado del tabú del ego, hemos hablado de que la materia no es una clase vacía, en principio, vacía de contenidos ontológicos, no lo puede ser, y entonces cuando reconstruyamos en qué consiste esa plenitud de la materia ontológica general, y como una negación pues a una clase vacía, y ya finalmente, volviendo otra vez al contexto de la ontología general, pues tenemos el inmaterialismo, como algo que de alguna manera, ¿verdad?, como la idea de conciencia, el inmaterialismo pues tiene que ver con la idea de conciencia, que la idea de conciencia pues según la nomenclatura de don Gustavo pues es uno de los géneros de materialidad que están en el mundo. Y entonces el inmaterialismo, por supuesto, es un vicio impresentable que dice pues que la materia está en la conciencia, y que la conciencia pues no es una cosa material, sino que es espiritual. Y entonces el materialismo en este contexto pues dice que no, hombre, que la conciencia es una parte más de la materia,
de la materia cósmica y después veremos de la materia ontológica general a partir del ego trascendental. Y entonces, pues, la materia no está incluida en la conciencia, no es una cosa que me invente yo, que esté en mi conciencia, a la manera como podríamos pensar en algún idealista como Fichte, ¿verdad? Bueno, entonces, don Gustavo no se para ahí, su actividad tan fecunda le lleva a ofrecernos otros clasificadores de materialistas que son, digamos, de segunda categoría. Estos que hemos ofrecido ahora, materialismo como opuesto a monismo, opuesto a formalismo, opuesto a mundanismo, opuesto a inmaterialismo, podríamos llamarles un materialismo de primera. De lo que voy a hablar ahora es un materialismo de segunda. ¿Por qué? Porque está contaminado con algún formalismo. Y don Gustavo no duda en hacer esas combinaciones, por eso su composición tiene mucho pues de composición musical. Es decir, que ahí pues dice, bueno, pero no podemos, como conoce la historia de la filosofía, se da cuenta que hay filósofos que han combinado unas cosas con otras, y él las recupera y las sistematiza. Y entonces esos son pues unos materialismos de segunda, que tienen que ver con lo que llama el materialismo absoluto, el materialismo existencial, el materialismo esencial, que se oponen a otro tipo de idealismos que son idealismo absoluto, idealismo objetivo, idealismo histórico y dualismo. ¿Cómo esto se lo inventa don Gustavo? Y le sale de... No. Y es sencillamente porque él conoce muy bien la historia de la filosofía y entonces pues sabe que hay corrientes que a lo largo de la historia pues han tratado de explicar el mundo de forma mecánica, mecanicismo, de forma social, sociologismo, o de forma esencial, esencialismo. Y entonces, ¿qué entiende don Gustavo por materialismo absoluto? Materialismo absoluto, que es un materialismo de segundo grado, podríamos decir, bueno, de segunda categoría, mejor, inferior al otro materialismo, pues se opone al idealismo absoluto en tanto en cuanto, pues, el materialismo absoluto, mejor dicho, el idealismo absoluto, pues es la combinación de un empiriocriticismo, un subjetivismo y un psicologismo. Entonces, este materialismo absoluto no, es mecanicista, es sociologista y es esencialista, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica propia? ¿Por qué se diferencia del otro materialismo de primera? Excelente, podríamos decir. Pues porque hay combinados pues componentes formalistas que don Gustavo en ese momento dice que no encuentra correspondencias con el formalismo primario, secundario, terciario o algún formalismo bigenérico. Sin embargo, en el idealismo objetivo, lo que él llama idealismo objetivo, del cual sale como contrarréplica el materialismo existencial, pues el idealismo objetivo es una suerte de empiriocriticismo, subjetivismo, esencialismo, todo ello contaminado de formalismo terciario. Pues contra este tipo de materialismo que tiene componentes formalistas, reacciona a lo que él llama el materialismo existencial, que es mecanicista, sociologista y psicologista. Bueno, lo mismo pasa con el idealismo histórico, que es otra combinación de esas tres posibilidades, pero de otra manera, empiriocriticismo, sociologismo y
y esencialismo, y frente a esa combinación, pues aparece otro materialismo de segunda categoría, que es el materialismo esencial. Bueno, pues en este materialismo, bueno, y finalmente, el dualismo, pues es una combinación de mecanicismo, subjetivismo y psicologismo, y que tiene, como está contaminado de formalismo primario, el idealismo histórico de formalismo secundario, el idealismo objetivo de formalismo terciario, el idealismo absoluto pues no encuentra correspondencia, puede haber una mezcla de los tres acaso, y entonces como respuesta a esos tipos de idealismo pues aparecen el materialismo sociológico, pues que tiene que ver con que es imperiocriticismo, sociologismo y materialismo esencialista, el materialismo esencial, el materialismo existencial y el materialismo absoluto. O sea que, fíjense, otros 4 tipos de materialismo que son híbridos y que están contaminados de formalismo, pero que él nos los ofrece y en cierta medida nos propone que exploremos. Luego diremos qué ejemplos hay, por si alguno se anima y se pone a leer a esos autores, que esto no son palabras que se haya inventado, tiene nombres propios. Ahora mismo vamos a referirnos a ellos, claro está. Bueno, y entonces, finalmente, y vamos a ir dando pasos nos lleva pues a otras combinaciones muy interesantes, que en este caso no es que estén contaminadas, estos materialismos de los que vamos a hablar ahora, no están contaminados podríamos decir, de formalismos, primario, secundario, terciario, o bigenéricos, primario, secundario, secundario, terciario, terciario, primario, estas combinaciones que no son gratuitas, sino que las ha visto él realizadas en algún autor, y voy a poner los nombres ahora mismo. Y entonces el último apartado de estos clasificadores tan fecundos para entrar en la historia de la filosofía, pues es precisamente de la historia de la filosofía y de la ciencia, como vamos a ver, claro, pues es precisamente las ideas de sustancia, conciencia, libertad y verdad, sobre todo la idea de verdad, que, bueno, pues ¿de dónde salen estos materialismos? Materialismo de la sustancia, materialismo de la conciencia, materialismo de la libertad, materialismo de la verdad. Pues son la contrarréplica, la contraposición del espiritualismo de la sustancia, el espiritualismo de la conciencia, el espiritualismo de la libertad y el idealismo o espiritualismo de la verdad. Bueno, ¿y de dónde sale esto, verdad? ¿Qué le lleva a don Gustavo? Bueno, pues es una época, en cada época pues hay podríamos decir, unas modas gnoseológicas, y en aquel contexto en el que nos movíamos nosotros, pues había pues una disposición especial hacia la cibernética, la biología y a la cibernética. Y entonces, pues de ahí salen estas nociones que son, pues, contrarréplicas a los espiritualismos, y que tienen que ver precisamente con que pues hay unos estímulos semánticos y unas respuestas semánticas. Bueno, pues la palabra sustancia, este espiritualismo de la sustancia, pues tiene que ver pues con Hegel, pero no solamente con Hegel, también con Engels. El pensamiento de Hegel supedita, de ahí viene la palabra sustancia, supedita a M1 a M2, espiritualismo de la sustancia, está supeditado, es M2, lo sustantivo, y entonces está. Mientras que Engels hace la operación contraria,
supeditar M2 y lo mete en M1. Bueno, materialismo de la sustancia es la negación de la autoconciencia, claro, como es lógico, en cuanto predicado de una supuesta sustancia universal. Es el caso de Hegel, es el caso de Engels, ejemplos muy claros, ¿verdad? Bueno, con la conciencia, pues ocurre lo mismo en la historia de la filosofía. Hay quien cree que hay una causa sui, un perpetuum mobile. Fíjense ustedes, esto nos lleva pues a contextos científicos, y a la teoría de la causalidad, claro. Y entonces, pues don Gustavo encuentra espiritualismo de la conciencia en Fichte, en Berkeley, hacerse el hombre a sí mismo, eso es totalmente imposible, o cuando Berkeley dice que Dios envía mensajes para que nosotros respondamos, ¿verdad? Es decir, una teoría totalmente metafísica de la cibernética, Y bueno, y entonces, ¿qué es el materialismo de la conciencia? Pues es la negación de eso, claro, entendida como un procesos en los que pues hay, por supuesto, estímulos y respuestas, pero que no se circunscriben exclusivamente a M2, sino que hay que, en relación con M1, sino que también hay M3. El asunto de la libertad, pues esta noción espiritualista, según la cual se cree uno pues que la libertad es sinónimo de indeterminación, de acausalismo. Uno es libre cuando no tiene cadenas, no está, es una emancipación de la naturaleza, estas tonterías que se tienen que oír continuamente, ¿verdad? Y entonces pues pone como ejemplo, claro, como cuando Hegel dice que la naturaleza obstaculiza al espíritu, bueno, pues en esa línea, ¿no? O cuando y cuando Fichte dice que la libertad es la conciencia de la naturaleza, bueno, estas cosas. Entonces, el materialismo de la libertad reacciona y dice que la programación o control del mundo mediante la tecnología no conduce a la libertad. Eso es una patraña espiritualista, y que las conciencias no se realizan dominando la naturaleza, porque la realidad es inagotable. Otra nota, aquí aparece de nuevo la idea de materia ontológica general. Es inagotable. Y esto precisamente supone que no podemos reducir la materia a la materia cósmica. Entonces aquí aparece la materia ontológica general precisamente para acabar con estas nociones sobre la naturaleza o el estudio gnoseológico de la naturaleza. Y entonces, pues eso, la palabra libertad pues es una categoría intrahumana, y entonces pues hay que dejarlo. Y con respecto a la verdad, que tiene connotaciones, como sabemos muy bien, gnoseológicas, y que además sabemos que en Televisión, Apariencia y Verdad, pues él hace un desarrollo de las modulaciones de la idea de verdad, que no es un término unívoco, sino que hay hasta 11 modulaciones, ¿verdad? Y entonces, pues nada, yo les remito a ello. ¿Y qué es? Es como la idea de verdad, pues eso es un sistema que actúa sobre otros sujetos para obtener mensajes y cerrarse sobre sí mismo. Es el espiritualismo de Berkeley, es la verdad pragmática de William James, ¿verdad? Es el subjetivismo de Kant, y claro, la verdad encerrada en el sujeto trascendental, y eso no es el ego trascendental. Entonces el materialismo de la verdad es la negación de que toda verdad encierre un mensaje. No hay verdades, pues en este sentido, y a la vez también frente a William James, que creía que la verdad era una cosa utilitaria, pragmático, tenía que valer, pues don Gustavo
nos pone una lista de verdades abundante, una lista abundante que carecen de utilidad, pero que están ahí. Y a lo mejor con el tiempo algunas de ellas se recuperan y se hacen absolutamente imprescindibles, ¿verdad? Ay, por Dios, Carmen, no me digas esto, por Dios, por favor. Ay, por Dios, joder, esta mujer, por favor, Carmen. Hombre, ¿cómo hace? Bueno, vamos a dejarlo entonces ahí. Quería proseguir un poco sobre esos clasificadores que nos llevan pues a formas de ser y a formas de hacer, y vamos a ver, a propósito de esta objeción que me ha hecho mi esposa, querida esposa, pues no, decirle que este libro es muy arduo, pero yo estoy dispuesto a, bueno, pues en un momento determinado, igual que hemos hecho con otros textos, a leerlo contigo, mujer, y entonces pues verás como no vas a estar tan perdida, porque vas a tener, bueno, nada, esto es una cuestión así particular. Otro tema absolutamente importante, como hemos visto, clasificadores que tienen que ver con la ontología general y otros que tienen que ver con la ontología especial, pues la idea de circularidad, que también está muy discutida, ¿no?, entre la ontología general y la ontología especial. En tanto, la ontología general regresa hacia la materialidad trascendental y la ontología especial progresa en la simploqué de los tres géneros de materialidad a M. Y llegamos dialécticamente, por regresión, a las contradicciones. O sea que sin contradicciones no es posible en absoluto de las partes del mundo, y por tanto a la autodestrucción mutua de los géneros de materialidad. Los movimientos de la filosofía propios, los movimientos propios de la filosofía, es un estar haciendo continuamente y un estar deshaciendo continuamente. Y entonces, pues para terminar este apartado, porque la doctrina de los tres géneros de materia, que es el segundo ensayo, lo vamos a despachar en dos minutos. Sin embargo, sí que vamos a leer aquí dos fragmentos, para rematar esta noción de que entre ontología especial y ontología general hay un regresus, pero también hay un progresus. Regresus a la materia ontológica general y un progresus de la materia ontológica general a los tres géneros de materialidad. Porque si no, esa materia no tendría contenidos. Antes, hace un momento, hablamos de los contenidos ontológicos. ¿Por qué? Porque tiene que haber progresos. Y entonces, los que afirman que la materia es una clase vacía no han leído esto, no lo han estudiado. Bueno, y entonces aquí sí que tengo que intervenir, pero con toda la energía del mundo, ¿verdad? Página 167, que es un pequeño fragmento, vamos a ver, no, 176, y ya después de la 176, aquí está, un fragmento muy breve, dice, esto supuesto, es el capítulo de la circularidad entre materia ontológico general, entre ontología general y ontología especial. Estos supuestos se plantean las siguientes cuestiones de principio. ¿Cómo puede la ontología general ejercer una función de determinación en el progresus de la ontología especial? Es decir, ¿cómo puede la materia
materia ontológica general, intercalarse en el conocimiento de la simploquía entre los géneros M1, M2 y M3. Segunda cuestión, ¿cómo el análisis de M_i puede en el regresus arrojar determinaciones sobre la materia ontológica general? Es decir, ¿de qué manera la ontología especial, que se nutre de la experiencia mundana, es decir, política, científica, artística, tecnológica, puede arrojar luz sobre la ontología general? Primer texto. Segundo, de la página 181, varios fragmentos, pero la ontología especial es, por su parte, la única vía hacia la determinación de la materia general. O sea que no puede producirse un hiato entre los géneros de materialidad, materia cósmica y materia ontológica general. Esto sí, ¿no? Esto no ofrece dificultad. Bueno, menos mal. Esta determinación es siempre negativa, pero la negatividad de las determinaciones no es la negación de toda determinación. Esto es así de claro, ¿verdad? Y finalmente, y con ello pues ponemos fin a este apartado, del que tenía más cosas que decir, pero que no, por eso, porque me da la impresión de que aquí dice con toda claridad, ¿verdad? Bueno, hay una circulación dialéctica, la dialéctica clásica del regresus progresus, o si se prefiere, una realimentación de la idea de materia ontológico general por las materialidades ontológico especiales. Lo vamos a dejar ahí. Él abunda en este asunto, pero es una idea tan clara que yo creo que bueno, pues eso, que no se ha estudiado esto, como a mi juicio hay que hacer. Bueno, esta misma idea nos la encontramos aquí, de forma absolutamente cerrada, cerrada. Y en cuanto a los contenidos ontológicos de la materia ontológica general, nunca dice don Gustavo contenidos noseológicos. Y aquí está la gran equivocación. Aquellos que creen que el mundo se agota en la materia cósmica y que todo es cuestión noseológica. Pero hombre, eso no es el materialismo filosófico de don Gustavo. Bueno, bien, lo del ego pues lo dejamos para doctrina de los tres géneros de materialidad, porque es el segundo ensayo, que sí que lo está ensayando don Gustavo, y lo está ensayando. Pues hay otro principio fuerte que dice sencillamente que la conciencia filosófica es un caso particular de los tres géneros de materialidad. La conciencia filosófica es solidaria de esa doctrina. Y entonces don Gustavo dice, pues resulta que yo esto de que en los grandes sistemas filosóficos pues me he encontrado que los filósofos hablan de cosas, de conciencias y de ideas. ¿Y dónde lo he encontrado todo esto? En Platón, en Spinoza, en Kant, en Hegel, en Dilthey, etcétera, etcétera. Pues y son formas de conciencia filosófica, pues entonces resulta que Platón, Spinoza, Kant, Hegel, Dilthey, etcétera, etcétera, pues tendrá la doctrina de los tres géneros de materialidad, claro, sin duda alguna. Dicho denotativamente, el primer género es el mundus spectabilis, pues es el género que contiene cosas, sucesos, nacimientos, corrupciones, cuerpos, campos electromagnéticos, explosiones nucleares, edificios, satélites, cualidades primarias, que no cualidades secundarias, que eso es el segundo género, o sea, ondas electromagnéticas son cualidades primarias. Segundo género, la interioridad, la subjetividad, las vivencias, las sensaciones, las sinestesias,
las emociones, las experiencias ajenas interiorizadas, y es donde desarrolla un excurso poderosísimo que es el excurso de la esfera, hablando de la concavidad, de la interioridad, que problematiza aquí. Porque el ego trascendental, lo adelanto porque creo que no me va a dar tiempo a exponer todo lo que tenía pensado, ¿verdad? Es una estructura egoiforme, pero resulta que no solamente está dotada de concavidad, de interioridad, sino también de convexidad. ¿Cómo arregla don Gustavo ese conflicto? Pues esto es una de las cosas, esto es una de las relaciones inesperadas que yo me he encontrado aquí. Es decir, que para hablar de estructuras egoiformes, pues no basta con ese excurso sobre la concavidad, que es brillantísimo, ¿verdad? Sino que tenemos que apelar a la idea de convexidad y entonces saber cómo encontramos lo convexo en las estructuras egoiformes segundogenéricas y terciogenéricas y en el ego trascendental. Bueno, pues este es el asunto. Bien. Y finalmente, el tercer género son objetos abstractos, espacios proyectivos, rectas paralelas, conjunto infinito de números primos, los 5 poliedros regulares, entidades individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como ven ustedes, pues la cosa se las trae. Entonces, pues, como me parecía a mí que tenía yo que ofrecerles a ustedes unos materiales que les permitieran, pues, de alguna manera, para no perderse, como ha manifestado mi querida esposa, pues les ofrezco, les he ofrecido pues unas fotocopias tomadas de, ahora hay que echarle un vistazo. No te lo has traído, hija. Bueno, es igual. Esta mujer acaba conmigo, pero vamos a ver. Muy rápidamente. Muy rápidamente. Les he imprimido la hoja que en los ensayos materialistas publicados por Taurus están entre las páginas 174 y 175. Bueno, entonces arriba pues aparece la nomenclatura del materialismo filosófico, lo que es M sub I, lo que es el contexto que hemos llamado ontológico especial, el contexto ontológico general, las transformaciones relacionales, de donde sale todo esto que hemos hablado del espiritualismo de la sustancia, materialismo de la sustancia, el postulado de aquí fíjense, aquí lo están ensayando ya, como el conjunto unión, la totalización del mundo, M sub I, unión M sub 2, unión M sub 3. Y el postulado de que el mundo pues tiene que estar incluido en la idea de materia ontológica general. Bueno, ¿a dónde vamos a parar? Vamos a empezar por entonces recurre a la lógica de clases. Atención a esto. Don Gustavo nos advierte de que recurre a las clases como mal menor. No es que diga que de la materia ontológica general, pues yo hablo en términos de lógica de clases, como he visto que algunos dicen. No se han enterado. Entonces yo les remito, porque no me da tiempo a leerlo, ¿verdad? Pues a la página 88 y a la página 106 de los ensayos materialistas, donde dice que la lógica de clases pues ha recurrido a ella, pero bueno, que son ajustes que dejan las cosas pues un poco en el aire, y que son el precio que hay que pagar para, yo qué sé, pues para ofrecer con una cierta claridad, para no caer, sobre todo él tiene mucho miedo de incurrir, pues yo qué sé, en la frondosidad de los textos de Heidegger o de Hegel. Entonces, pues él quiere salir un poco de eso y dice, pues la lógica de clases, como era buen conocedor de la lógica matemática, pero hay otra cosa muy importante, y es que las relaciones filosóficas van mucho más allá de una lógica binaria. Esto lo dice aquí y lo dice en el ego trascendental.
Con lo cual, pues los que dicen que es que de la materia ontóloga general solo se habla en términos de lógica de clases. No, hombre, no. La lógica de clases es un mal menor. Es un pretexto, pues, para exponer todo esto que ha dicho, ¿eh? Pero la lógica de clases nos dice en el ego trascendental, porque es un procedimiento tosco, burdo, insuficiente. A ver si nos vamos dando cuenta. Y a pesar de todo, como era un gran conocedor de la lógica de clases y de la lógica matemática en general, la dominaba. Pues nosotros cuando lo conocimos a él nos llenaba la pizarra con deducciones naturales, y claro, pues naturalmente, porque él conocía perfectamente el asunto. Bueno, pues vamos allá. Fíjense que les he puesto a propósito las fórmulas. Vean, empezando por la primera fórmula de las que tienen arriba de todo, donde está al lado de la n gótica, que se corresponde con el contexto ontológico especial. La primera fórmula que aparece ahí, donde está el simbolito de m sub i, incluido en m, etc., esa es la fórmula del mundanismo. Esto es muy sencillo. Y la disyunción exclusiva, esa W, quiere decir que una cosa o la otra, que no cabe en absoluto, no es una disyunción inclusiva, donde cabe esa posibilidad. Pues lo contrario es materialismo, donde aparece m sub i incluido en m y negamos que m esté incluido en m sub 1, eso es materialismo. Bajamos a la m gótica. Bueno, pues lo que está justo al lado de la m gótica es la fórmula del inmaterialismo. Y la alternativa en lógica de clases es el materialismo. Esto se lo ofrezco yo como... Bueno, las otras fórmulas, las fórmulas que hay justamente en la letra gótica mi, m con una coma, ¿no? M gótica prima, ¿no? Son conceptos categoriales biológico-cibernéticos. Pues lo que está cerca de la M gótica prima es el espiritualismo. Y lo contrario, detrás del símbolo de la disyunción exclusiva, pues es el materialismo. Bueno, bajamos a las fórmulas siguientes, y entonces pues ven ahí que el propio don Gustavo ya nos lo arregla todo. Esa fórmula, la K es el estímulo semántico, la Xi, que también se utiliza en estadística como sumatorio, pues es la reacción semántica. Y entonces, pues, ¿qué ejemplo pone don Gustavo de espiritualismo de la sustancia? Hegel y Engels. Al lado donde pone espiritualismo de la sustancia, tenemos que poner a Hegel y a Engels. ¿Qué autores nos propone don Gustavo como ejemplo de espiritualismo de la conciencia? Esto lo digo para que los estudiantes de filosofía se animen a meterse en estas obras y descubrir estas estructuras, ¿verdad? Fichte, Berkeley, Leibniz, incluso Marx, fíjense ustedes, espiritualismo de la conciencia. Espiritualismo de la verdad, bueno, y frente a ello pues tenemos el materialismo, como el resultado de un producto relativo, producto relativo, pues en la vida cotidiana el padre del padre es el abuelo es un producto relativo, y bueno, algo así pues tiene que funcionar con estos símbolos, ¿verdad? Bueno, pues espiritualismo de la verdad, Berkeley, William James, Kant, y finalmente espiritualismo de la libertad, Hegel. Bueno, bajamos al otro estrato donde aparecen los términos empiriocriticismo, mecanicismo, de los que hemos hablado ahí, para construir esos materialismos de segunda categoría, porque tienen componentes, hemos dicho,
formalistas, ¿verdad? Pues, ¿qué ejemplo de emperiocriticismo nos pone? Bueno, nos lo pone don Gustavo, nos lo pone Marx y nos lo pone Lenin, que es Mach. Mach. Y de mecanicista, 100%, Bogdanov. Esto en nuestra época pues sonaba mucho, don Gustavo pues estaba metido, imbuido por esa corriente del materialismo dialéctico y lo conocía. Un ejemplo claro de sociologismo, Durkheim, claro. Un ejemplo claro de subjetivismo, Tarde. Un ejemplo claro de materialismo esencialista, pues Platón, Husserl. Y un ejemplo de psicologismo, pues bueno, psicologismo lógico, que lo podemos encontrar matemático, axiológico, pues en Max Scheler, etc. Ejemplo de formalismo primario, fisicalista, donde aparecen esas fórmulas ahí debajo, pues Ashby, Piaget, el naturalismo, el positivismo. Ejemplo de formalismo secundario, Mach, Hume, los psicoanalistas, los sociologistas, Kant. Ejemplo de formalismo terciario, Platón, Husserl, Russell, Malebranche, etc. Y la otra hoja, y con ello en el segundo ensayo, don Gustavo nos ofrece precisamente una panorámica de la doctrina de los tres géneros de materialidad desde Platón hasta el Diamant. O sea, Diamant es la filosofía soviética, que en nuestra época pues estaba en boga y él pues la conocía y de alguna manera pues nos la transmitía y nos obligaba, decía que también estábamos obligados a conocer eso, ¿no? Entonces, fíjense, de estoicos, bueno, está Spinoza, Kant, Hegel, Carnap, Popper, y entonces pues que en los años materialistas pues hace algo de historia ontológica de la filosofía, que era otro de los apartados que tenía pensado. Vamos a ver si llegamos a ellos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que dice? Que el padre de esta doctrina de los tres géneros, pues ya es Platón, claro, y entonces encontramos otros autores donde, además de los tres géneros de materialidad, pues tenemos la idea de materia ontológica general. Y entonces, pues, aquí es un asunto problemático porque aquí, concretamente, sí que considera, bueno, donde está, dice, por ejemplo, que Giordano Bruno, por ejemplo, pues, cuando habla del tercer género de materialidad, el Giordano Bruno también tiene funciones de materia ontológica general, por ejemplo. Y lo mismo pasa en Malebranche, el tercer género de materialidad en Branche, pues que es el Dios desconocido, Deus absconditus, pues tiene también funciones de materia ontológica general. En cuanto a Spinoza, precisamente en aquella época, Vidal Peña hizo su tesis doctoral sobre el materialismo de Spinoza, que aplica esta doctrina, y entonces, pues, donde hay ese interrogante, el tercer género de materialidad, Vidal Peña propone una fórmula de Spinoza, que es ordo et conexio, y la idea de sustancia como materia ontológica general. En cuanto a Kant, el término noumenon, pues en este caso, don Gustavo nos lo ofrece como una posibilidad de materia ontológica general, pero sin embargo, pues en este basilisco, donde ofrece la controversia de 12 tesis, pues viene a decir, claro, que no. Entonces, hay, como vemos también, desde el año 72 a esto que salió en el año 2004, pues hay un largo proceso donde también él ofrece pues eso, modificaciones. Luego siente un gran interés por las figuras de Simmel y de Popper, porque ofrecen a través de su doctrina
de los tres mundos o de los tres reinos, Simmel reinos, Popper mundos, pues ofrecen una vigorosa reexposición de la doctrina de los tres géneros de materialidad, ¿no? Y hace una comparación en la que no podemos entrar, les remito a ellos, pero les acusa, por supuesto, de sustancialistas, emergentistas, por ejemplo, pues de que el tercer mundo viene del segundo, o que el tercer mundo viene de las ciencias culturales, o que el tercer mundo pues puede contener proposiciones verdaderas, falsas, ambiguas, etc. Todo eso don Gustavo no lo acepta, claro. Y finalmente pues dice que Marx, en la obra de Marx, que él la estudió muy bien, como demostró en las revistas Sistema del año 74, 73 y 74, pues dice que está ejercitado la doctrina de los tres géneros de materialidad, aunque no está representado. Incluso en el marxismo podemos encontrarnos un equivalente a la materia ontológica general, sobre todo en Lenin, a propósito de la idea que tenían los marxistas de una materia infinita. Entonces, la nota de la infinitud es otra de las notas propias de la materia ontológica general. Este es el asunto. Bueno, entonces, esto en relación a la doctrina de los tres géneros de materialidad. Y finalmente, el libro, este libro del que expusimos con más detalle, y yo les remito a los vídeos en los que eso puede estar, ¿verdad?, pues acaba con una propuesta extraordinaria, una gramática filosófica, que de alguna manera inspirada en el Sofista de Platón. Cuando Platón habla de una gramática, claro, naturalmente lingüística y gramática musical, Así que, y entonces dice, ¿cabe lo mismo para una gramática filosófica? Pues sí, y entonces pues yo la remito a ella, quería hacer un pequeño recorrido por los ejemplos que él pone, pues en relación a Aristóteles, a Descartes y a Kant, pues es naturalmente, claro, las ideas filosóficas como funciones, cuyos valores dependen de las variables dadas en el desarrollo histórico, no todas juegan el mismo papel, y entonces pues hay sistemas filosóficos donde esas estructuras cambian, ¿verdad? Y entonces pues don Gustavo se atreve a ofrecernos una gramática filosófica donde pues hay unos términos, unas relaciones, unos operadores, unos postulados, y entonces nos dice, frente a los ingenuos de creer que con esta gramática uno puede ser un gran filósofo, dice don Gustavo, cuidado, esta gramática que yo ofrezco sirve para analizar los sistemas ya existentes, pero no para hacer sistemas nuevos. Poco pasa, yo esto lo he consultado con Marí y con Vicente, si acaso hubiera una coordinación con el arte de la fuga de Bach, que una cosa es que realmente se propongan unas pautas y otra cosa es creer que conociendo esas pautas uno ya pues puede componer fugas sin más, ¿verdad? Bueno, y entonces pues yo no sé exactamente cómo estamos de tiempo, cómo quemado. Bueno, pues entonces, bien, nada, pues entonces, porque el paso siguiente pues era hablar del ego trascendental, que está en el guión, y sí que me gustaría marcar, por si acaso hubiera que hacerlo en otro momento, sí que me gustaría marcar que lo que voy a decir ahora, lo poco que me pueda dar, el poco tiempo que me pueda dar para hablar de esto, pues tiene que ver con eso que llamamos pues ontología representada,
sería pues el breve recorrido por alguno de los problemas planteados por Gustavo Bueno en su obra El ego trascendental. Alguno de los problemas. Bueno, y el punto, o el apartado C, fíjense ustedes lo que propongo yo ahí, comentarios a algunas de las relaciones insospechadas que hemos detectado en el ego trascendental de Gustavo Bueno, porque fue una cosa que me encomendó. Su dedicatoria pues tenía una intención, y bueno, yo se lo dedico, pero mire lo que le pongo de trabajo, y es que, a ver, lea usted este libro y a ver si encuentra alguna relación insospechada que no tiene que ver, o bueno, que rectifica o que supone. Y yo desde luego quiero haber encontrado unas cuantas, que esa es la parte más interesante y que me parece que no vamos a poder desarrollarlas aquí, ¿no? Como yo quiero, y con unos materiales que les he ofrecido, claro, para poder, en relación a ciertos añadidos, a su doctrina del narcisismo, a propósito del ego diminuto, contra el cual vamos a estar pensando a partir de ahora, etcétera. Pero claro, yo les he puesto en el programa un breve recorrido por problemas planteados por Gustavo Bueno. Y esto pues es lo que vamos a intentar hacer. ¿Y qué problemas son estos, ¿no? ¿Qué problemas son estos? Naturalmente, leer el ego trascendental a partir de los problemas que él nos plantea, pues supone naturalmente una perspectiva no tanto filológica, cuanto incluso pues crítica, claro, como es. La primera de las ideas, ¿no? El primero de los problemas que nos plantea Gustavo Bueno es a propósito de la idea de primum cognitum. Dice don Gustavo, bueno, primum cognitum es una expresión latina que tiene que ver con lo podemos traducir como el primer conocimiento atribuido a algún conocimiento verdadero y que puede detectarse en contextos científicos, filosóficos y teológicos. Y nos pone unos cuantos ejemplos. Y entonces don Gustavo añade que esta idea de primum cognitum es una idea indeterminada y borrosa, pero no por ello insignificante, y tiene una estructura interna dialéctica. Y entonces, pues claro, no es lo mismo dar prioridad a un conocimiento verdadero en cuanto a lo que podríamos llamar el valor de verdad, el grado de verdad que pueda contener, a lo que sería un primum cognitum desde un punto de vista cronológico. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el campo de la ciencia se conoce como primum cognitum el experimento Morley-Michelson con respecto a la teoría de la relatividad. Claro, es cronológicamente anterior y es un primum cognitum. Desde un punto de vista filosófico, pues el primum cognitum nos ofrece don Gustavo el ejemplo de Descartes. Cuando Descartes descubre el ego cogitum, cogitum ergo sum, he descubierto mi intimidad, mi pensamiento, y entonces pues ese es el primer conocimiento. Y entonces pues aquí don Gustavo nos lleva naturalmente pues al texto donde lo expresa tácitamente, y dice, y finalmente, considerando que hasta los pensamientos que estamos hablando del discurso del método,
Sí, eso es, del discurso del método, y la traducción es de Guillermo Quintás, discurso del método. Y entonces, normalmente, y esto lo digo también de cara pues a los futuros profesores de filosofía, por discurso del método se suele entender siempre la introducción, pero el verdadero método de este libro es el trabajo de Descartes sobre la luz, la dióptica, el trabajo de Descartes sobre la geometría, y el trabajo de Descartes sobre los meteoros, con un tratamiento geométrico, claro, como no podía ser de otra manera. Y a esos trabajos, fundamentalmente la geometría, las ecuaciones, que esto cuando un estudiante le puse yo y digo, bueno, esto es filosofía, esto es geometría, esto es física. No, los verdaderos discursos son estos tres. Y en todo caso, Descartes lo que hace es poner una introducción, y de esa introducción leemos este pequeño fragmento donde don Gustavo deduce que Descartes está pensando en que el ego, que luego va a tener funciones trascendentales, pues es el primum cognitum, y entonces les estaba leyendo. Y finalmente, considerando que hasta los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos pueden asaltarnos cuando dormimos, sin que ninguno en tal estado sea verdadero, me resolví a fingir que todas las cosas que hasta entonces había alcanzado mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Todo lo que había percibido son ilusiones, son apariencias. Pero inmediatamente después advertí que mientras deseaba pensar de este modo, que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y dándome cuenta de que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan segura que todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de hacerla tambalear. Juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio, primum cognitum, de la filosofía que yo indagaba. Bueno, entonces vamos a ir a un tema muy bonito que luego yo querría desarrollar en ese apartado de las relaciones insospechadas, pero que me voy a tener que conformar sencillamente de presentarlo, pues eso, en este tratamiento de los problemas, ¿verdad? Y es la otra, el primum cognitum puede ser considerado, puede ser Dios el primum cognitum, pues no. Y entonces, ¿por qué saco yo a relucir este ejemplo? Porque lo he sacado del ego trascendental. Aquí don Gustavo nos lleva a Santo Tomás de Aquino. O sea que este libro nos lleva a Descartes, precisamente para negar que el primum cognitum sea el cogito ergo sum, y aquí precisamente para recuperar la metafísica atomista que niega que Dios sea el primum cognitum. Fíjense ustedes. Hasta ahora hemos visto cómo don Gustavo recupera a Leibniz, aunque vea que es una metafísica delirante, y recupera también a Santo Tomás. No solo para esto, sino también para lo que van a ser claro, porque don Gustavo se plantea inmediatamente en la cuestión siguiente que ¿dónde está el género radical de la idea de ego? Pues no está en la filosofía clásica, no está ni en Platón ni en Aristóteles, está en la filosofía medieval. Y entonces, de entre esos filósofos, el más adecuado es Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues don Gustavo, como hacía siempre, pues nos remite a la Suma Teológica, y de la Suma Teológica, pues leemos un fragmento breve, claro está,
porque Dios para Santo Tomás no es primum cognitum. Dios para Santo Tomás es, en todo caso, sumum cognitum. Entonces, ¿cuál es el primum cognitum para Santo Tomás de Aquino? Pues no es el ego, es el mundo. Con lo cual aquí don Gustavo nos descubre lo siguiente, que las ideas de Dios, alma y mundo no las encontramos ontológicamente en la filosofía antigua, no están en Platón. Platón hemos leído las 5 esas ideas generales, en Aristóteles tenemos las 10 categorías, y en ninguno de esos 2 sistemas pues está la idea de ego. Y entonces sí podemos encontrar alguna coordinación con la idea de mundo, pero no con la idea de ego. Entonces, miren lo que dice Santo Tomás de Aquino, en la cuestión 84, el artículo 7, el entendimiento puede o no puede conocer, de hecho, mediante las especies inteligibles que ya posee, sin recurrir a las imágenes. Y entonces, pues, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino? Naturalmente, hay objeciones por las que parece que el conocimiento puede conocer, de hecho, mediante las especies inteligibles, que ya parece ser referirse a las imágenes. Y, en cambio, ¿qué es lo que dice Descartes? El alma no entiende nada sin imágenes. Entonces, en esto que es noetología pura, la propuesta es el artículo 8, las contraposiciones hay quien dicen que sí, quien dice que no. Y entonces, la resolución, Santo Tomás nos ofrece su resolución. Hay que decir, es imposible que nuestro entendimiento, en el presente estado de vida, durante el que se encuentra unido a un cuerpo posible, entienda en acto algo sin recurrir a las imágenes. O sea que el primum cognitum no soy yo mismo. El primum cognitum está fuera, y es el mundo. Otro fragmento, en este caso también tiene que ver con la cuestión, en este caso la cuestión 85, el artículo 3, y entonces, ¿qué nos dice Santo Tomás? Nuestro entendimiento por naturaleza conoce o no conoce antes lo más universal. Es decir, el primum cognitum es lo más universal. Es el mundo, como hemos visto hace un momento, no soy yo. Pero dentro del mundo es el mundo, la totalidad de ese mundo, y con lo cual entramos en una dimensión metafísica, en una de las acepciones de la idea de metafísica. Bueno, pues dice objeciones por las que parece que lo más universal no es lo primero en nuestro conocimiento. Y entonces, en cambio, hay quien dice, pues Aristóteles, que es necesario pasar de lo universal a lo particular. Primero lo universal y después lo particular. Y entonces, resolución ante este dilema noetológico. Es decir, que la propuesta es clara en relación al primum cognitum, que es el primero de los problemas que nos plantea don Gustavo aquí. Y entonces él, pues, de alguna manera desarrolla esto siguiendo los pasos del propio Santo Tomás. Es decir, que ante esa propuesta, ¿dónde está el primum cognitum? Pues hay objeciones, hay posiciones contrarias, enfrentadas, y entonces pues hay una resolución. ¿Y cuál es la resolución? Y dice Santo Tomás, hay que decir, bueno, muy largo, leo el fragmento porque es imposible leerlo todo. Es evidente que conocer algo es lo que es evidente que conocer algo en lo que estén contenidas otras muchas cosas, sin un conocimiento particular de cada una, es conocerlas confusamente. No se puede conocer el todo.
O sea que Santo Tomás de Aquino no es metafísico en la tercera acepción utilizada por don Gustavo. Es decir, que aquí de nuevo vemos como don Gustavo se reencuentra con la filosofía tomista, precisamente porque comparte esa misma idea. Es imposible conocer lo universal en primera instancia porque hay que conocer lo particular. Y por eso don Gustavo aquí no tiene ningún inconveniente en decirnos, lean ustedes la cuestión 84 y la cuestión 85 en cuanto al artículo 7 y al artículo 3 que les he leído yo. Bueno, un pequeño fragmento. Pero no se conformen y cojan ustedes, como hizo don Gustavo, y como tenemos que hacer los que seguimos su magisterio, la Suma Teológica. Son 4 tomos. Este es uno, claro. Y de Descartes, para los futuros profesores, no se queden ustedes con la introducción, que ese no es el verdadero discurso. El verdadero discurso es la geometría y es la dióptrica y son los meteoros, donde no hay más que geometría, matemáticas, ecuaciones. Entonces, para hacer filosofía, pues hay que hacer ecuaciones, para después poder tener algún... Y don Gustavo nos lo está diciendo aquí, en relación a este primer problema del ego trascendental. Fíjense que luego lo vamos a recuperar esto en esa segunda cuestión. No sé cuándo lo haremos, pero como esto no va de un día, pues ya encontraremos... Bueno, segundo asunto importante, ¿verdad? El segundo asunto importante es la génesis o género radical de la idea de ego. Ya hemos visto en relación al primum cognitum cómo ya apunta don Gustavo hacia este asunto. Y entonces aquí, don Gustavo, yo les voy a leer un pequeño fragmento de la página 53, y entonces aquí don Gustavo nos dice lo siguiente, ¿verdad? Nos dice lo siguiente. A propósito de dónde viene la idea de ego, ¿de dónde viene? Porque él esto se lo plantea siempre con un rigor absoluto. ¿Cuál es el género radical de la idea de ego? Así como hemos visto que el género radical de su trabajo lingüístico está en Platón, pues ahora resulta que eso no nos vale para el asunto del género radical de la idea de ego. Y entonces nos dice don Gustavo, no está en Platón. Nos referimos fundamentalmente a las ideas de ser, mundo, alma, espiritual y Dios. En esta enumeración el ego corresponde incluso, se identifica muchas veces o bien con el alma o bien con Dios, lo que no ocurre en ninguna de las 5 ideas de Platón o con ninguna de las 10 categorías de Aristóteles. Bueno, entonces aquí hace un recorrido y entonces él nos remite las 3 ideas ontológicas por antonomasia son Dios, alma y mundo. Han servido de coordenadas de la ontología o de la metafísica occidental cristiana desde San Agustín hasta Kant. Entonces, bueno, pues este es el primer asunto, ¿verdad? Es el pensamiento cristiano medieval, allí donde don Gustavo va a beber precisamente para encontrarse con una idea que naturalmente tiene que transformar. No puede en absoluto cuando al final de su ego trascendental pues nos habla de que antes del tratamiento materialista pues están los tratamientos espiritualistas, claro. Y entre esos tratamientos espirituales está la teología. Pero esto no vamos a saltar directamente. ¿Y qué es lo que hace don Gustavo? No lo tira a la basura. Eso hay que transformarlo. Precisamente por las figuras de la dialéctica, la metábasis y la catábasis. El ego trascendental tiene que ser precisamente la metábasis y la catábasis de todos los egos, empezando naturalmente por estas nociones medievales. Pero luego todos los egos de los que nos habla, que es un apartado que no sé si vamos a llegar a él, ¿verdad? Sí,
Bueno. Bueno, el siguiente problema, o sea que entonces tenemos el problema del primum cognitum, el problema del género radical del ego, filosofía medieval. Otro problema interesantísimo es el tabú del ego, y todos los filósofos sin ego. Don Gustavo se plantea la siguiente cuestión: ¿por qué tanto recelo? Él lo vivió directamente a través de uno de sus seguidores o alumnos, que es Urbina. ¿Por qué tiene este hombre tanto recelo con esta noción de ego trascendental? Y que sobra totalmente el ego trascendental, porque con el ego empírico noseológico tenemos bastante. No, vamos a tener bastante. Y entonces don Gustavo dice, esto no es gratuito, hombre, esto tiene que ver con la tradición filosófica, que tiene que ver, pues eso, con el materialismo corporeísta. ¿Quiénes son los primeros en negar pues Leucipo, Epicuro, pues eso, Engels, etcétera, ¿no? Ejemplos de este tipo. Pero fundamentalmente es el positivismo, Comte, y después el neopositivismo. ¿Por qué? Lo dijimos antes, cuando leímos un pequeño fragmento de Carnap, porque la idea de conciencia es una idea metafísica que no es en las proposiciones donde aparece la idea de conciencia, ni es una proposición analítica, porque no se puede analizar, y tampoco es verificable. A buenas partes vamos a ir, claro. Porque el lenguaje filosófico no es verificable, hombre, es otra cosa. Claro. Y entonces, pues ahí está el tabú del ego. Comte, como saben ustedes, prescribió la psicología como ciencia del yo y la teología como ciencia de Dios. Es decir, que sin las ideas de Dios y las ideas y la idea de ego, alma, ¿verdad?, pues no podemos construir un sistema materialista. Porque esas ideas, naturalmente, que tomarlas, porque no se las inventa don Gustavo, de alguna parte han tenido que venir, pues vienen de la filosofía cristiana medieval, y entonces él las transforma y bueno, y obtiene esta cúpula con la que cierra su sistema. Esta es la tesis que vengo manteniendo, ¿verdad? Bueno, en nuestro entorno, pues como saben ustedes, hay pues mucha gente, ¿verdad?, que oyen hablar del ego, y entonces pues yo qué sé, les entra una urticaria. Y, uy, aquí estamos con la metafísica pura, ¿verdad? ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque son presos del tabú del ego. Esto lo vio don Gustavo clarísimamente a propósito pues de Urbina, y hay en el momento actual gente que sigue por esa línea, y que no quiere. Bueno, pues ese es el otro problema. Bueno, el siguiente asunto, el siguiente problema que plantea don Gustavo, y que lo tenemos que dejar porque aquí está, a mi juicio, la noción fundamental, es que en el libro... O sea, que aunque empezamos más tarde, y entonces hay que dejarlo, ya lo acabarás en algún momento. Entonces, nada, pues lo dejamos en este punto, y entonces en septiembre o en octubre, allí en la fundación, pues ya está. Gracias.